que deberíamos... Entonces, vamos a ver dos temitas. Uno es trauma obstétrico y el otro son signos de alarma. Trauma obstétrico se refiere a todas las lesiones que ocurren al momento del trabajo de parto, ¿no? Sea un parto eutóxico o distóxico, sea un parto vaginal o instrumentado o por cesárea, ¿no? Y que ocurra pues al momento del nacimiento, ¿no? La incidencia más o menos de los grandes está en el 3% de todos los recién nacidos, y a veces si consideramos algunas lesiones pequeñas como petequias, equimosis, pues puede aumentar más la incidencia, ¿no? Hay riesgos para tener traumas al momento del parto, ¿no? Son los partos prolongados o los precipitados también, los oligoamnios, porque, bueno, lo que ya antiguamente llamaban los antiguos partos secos, ¿no? Que era un poco más difícil, más traumático. Las presentaciones anormal, sean de nalgas, transversa, de cara, occipitos posteriores, en las cuales va a ser más complicado al momento de la expulsión. Las distocias de hombros, en el caso, por ejemplo, que haya una incompatibilidad fetopélvica o que el niño sea macrosómico, ¿no? O que la mamá tenga pelvis estrecha. Los partos instrumentados y lo que llamamos versión, extracción, que cuando está en mala posición lo que hace el ginecobstetra es con la mano posicionar al bebé y hacer una rotación interna. Que en realidad eso es bien complicado, ¿no? Y solamente está aceptado en el segundo general. De los factores de riesgo maternas están las primíparas, ¿no? Las que más riesgo tienen de trauma obstétrico. Los de talla baja, si hay anomalías pélvicas, si hay pelvis estrecha. Como causas fetales, la prematuridad, ¿no? El prematuro siempre es más sensible a tener problemas al momento del parto por su misma inmadurez que tiene, ¿no? Los macrosómicos igual, ¿no? No está a veces el canal vaginal preparado para un nacimiento de un niño más de 4 kilos. Igual que los niños macrocefálicos, ¿no? Los que tengan cabezas más grandes, que puede ser de tipo familiar o puede ser también de tipo patológico, como proporciones fetopélvicas va en relación a las macrosomías, sobre todo en relación a factores de riesgo del feto. Entonces hay una serie de traumas que podemos encontrar, los vamos a ir viendo poco a poco. Uno son los hematomas o equimosis, ¿no? Que puede haber en el momento del parto, sobre todo por compresión, ¿no? Puede haber compresión contra el promontorio materno, o puede haber circulares ajustados al cuello, como en este caso, en las cuales hay una equimosis facial, ¿no es cierto? O máscara equimótica. Y hay una gran diferencia, pues, entre la cara y el resto del cuerpo, ¿no? También puede haber petequias, ¿no? Y equimos relacionados también a procesos de comprensión o a procesos de circular de cordón, ¿no? Laceraciones. Las laceraciones pueden ser a veces hasta por la misma mano del operador o por una pinza, por ejemplo, al momento de introducir para hacer una cesárea, ¿no? O a veces también lineal limpios que puede estar en la zona del cuero cabelludo o en la zona también de las nalgas, en caso de que el niño sea podálico y hacen la cesárea. Entonces puede haber los dos sitios, ¿no? Después tenemos el caput sucedáneo. ¿Qué es el caput sucedáneo? Es un edema, ¿no?
de los tejidos blandos, circunscrito al cuero cabelludo, que se identifica por esto, ¿no? Fíjense, hay una presión que le hacemos durante un rato y va a dejar una fovea ahí. Y eso identificamos que hay un edema, ¿no? Estos casos son bien comunes, desaparecen espontáneamente en 24 horas o antes, sin tratamiento, sin dejar ninguna secuela, no tienen ninguna importancia patológica. A diferencia de lo que es el cefalomatoma, ¿no? El cefalomatoma sí ya es una colección subperióstica de sangre que aparece en el cráneo. En la práctica ya debemos haber visto bastante estas lesiones, ¿no? Porque también es relativamente frecuente, que pueden ser uni o bilaterales, en el caso, por ejemplo, de cefalomatomas parietales, ¿no? Aquí en la figura ustedes tienen un cefalomatoma biparietal, ¿no? O sea, hay dos. Y fíjense, al centro está separado, ¿no? Porque lo que sangra acá es el periósteo de cada hueso, ¿no? Independientemente. En el caso que sea un cefalomatoma subperióstico. La incidencia está más o menos al 0.4 a 2.5% de todos los recién nacidos y es producido pues, también igual al momento del parto, ¿no? ¿Qué se rompe? Vasitos, ¿no? Vasitos comunicantes que van desde el hueso al periósteo, que es la capa superficial que cubre el hueso, ¿no? Entonces, por eso, si sangre un parietal, por ejemplo, y tiene esta proporción, ¿no? Que es similar a la foto que tienen en clínica, que tienen acá arriba. Entonces ahí tenemos un cefalopatoma subperióstico. Es de consistencia renitente, es como que hay un pues, líquido dentro del cuero cabelludo, no sobrepasa las suturas del hueso, ¿no? Se va coleccionando paulatinamente después del nacimiento. No es que ustedes van a encontrar un cefalomatoma al momento del nacimiento, ¿no? Desde el nacimiento hacia adelante y ahí a las 6, 12, 24 horas ya se establece el cefalomatoma, ¿no? ¿Cuánto tiempo desaparece? Eso va a depender mucho del tamaño, ¿no? Puede oscilar entre 2 semanas o 3 meses, dependiendo de qué tan grande es, ¿no? Si es chiquito va a desaparecer más rápido, a que si es más grande, pues va a desaparecer más lento. Una característica que tenemos con los cefalomatomas, que esto va a producir ictericia, ¿no? Porque es una colección de sangre en las cuales paulatinamente va a haber una reabsorción. Quiere decir que va a haber una hemólisis de esta colección sanguínea que hay. Pero hay que hacer una diferenciación, un diagnóstico diferencial entre los diferentes tipos de tumoraciones que podemos encontrar en cuero cabelludo. El capus hemos dicho que es un edema, es circunscrito netamente al cuero cabelludo, pasa las suturas, está presente en el sitio de la presentación y desaparece en 24 horas, ¿no? En promedio. De los cefalomatomas tenemos dos tipos. El más común, el más frecuente, es el cefalomatoma subperióstico, que está circunscrito al hueso, en las cuales hay un desprendimiento del periósteo del hueso, y hay ese sangramiento. Este no pasa las suturas porque es netamente del hueso y bueno, no desaparece rápido, ¿no? Va a desaparecer en semanas. Pero hay también un tipo de cefalomatoma que se le llama subgaleal o subaponeurótico, en las cuales no está comprometido el periósteo, ojo. La aponeurosis está por encima del periósteo y a veces sangran estos vasitos que hay acá debajo de la aponeurosis craneal, ¿no? ¿Cuál es la característica? Tiene la misma consistencia del cefalomatoma, o sea, son renitentes, se nota como que hay un líquido ahí, no deja fovea, lógicamente, pasa las suturas, como ven en la figura, ¿sí? Y desaparece también en semanas o meses, ¿no?
Este cefalohematoma puede que anemice mucho más que los subperiósticos, ¿no? Pueden ser mucho más grandes y puede anemizar a ese niño, ¿no? Por la gran cantidad de colección sanguínea que puede tener. Igual va a haber ictericia, ¿no? Pero lo clásico entre estas dos es de que una va a pasar las suturas, ¿no? El renitente igual. ¿Qué otra cosa podemos tener en un niño? Una hemorragia intracraneal, ¿no? Siempre cuando hay un cefalomatomas grandes, a veces nosotros les tomamos una radiografía para ver si hay asociación con fracturas de cráneo, ¿no? Las fracturas de cráneo se asocian mucho a hemorragias intracraneanas, ¿no? Entonces eso es diferente, que pueden ser de diferente tipo estas hemorragias intracraneanas. Puede ser por parto distóxico, partos instrumentados, una hipoxia fetal, una enfermedad hemorrágica de recién nacido, ¿no? En un prematuro, ¿no? Se notaba más, ¿no? Esta es una subdural, por ejemplo, ¿no? Que es este tipo, ¿no? Es una tomografía y bueno, es una fotografía de un paciente que falleció. Entonces, ¿dónde se pueden ubicar las hemorragias en un recién nacido? Tenemos hemorragias subaracnoideas, ¿no? Tenemos hemorragias como hematomas epidurales o subdurales, ¿no? Dependiendo de la ubicación. Y también tenemos parenquimales, ¿no? Intracerebrales. O están cerca de los ventrículos, que les llamaban en prematuros, sobre todo está muy cerca acá. Son intraventriculares, ¿no? A veces la sangre está dentro de los ventrículos laterales. En estos casos, sí, pues el cuadro clínico es un poco aparatoso, ¿no? Son niños, cursan con cianosis, problemas respiratorios, ¿no? Alteración neurológica, reflejado por disminución de los reflejos arcaicos que tiene de succión, de eglución, de moro, ¿no? Puede haber letargo, convulsiones, ¿no? Hipertermia, pero de origen central por la hemorragia, ¿no? Nistagmus, estrabismo, hipertensión de la fontanela o fontanela abombada, ¿no? Cuando ustedes le tocan, ¿no? Las pupilas no reactivas o pueden ser asimétricas o pueden ser dilatadas que no responden al reflejo de luz, ¿no? Y muchos de ellos, pues desgraciadamente, pueden morir, ¿no? Después tenemos las lesiones del plexo braquial. Esto también es relativamente frecuente, al menos en el hospital, donde pues hay 10, 12 partos por día, ¿no? Entonces son más de 3,000 partos por año. Entonces siempre encontramos lesiones del plexo braquial. ¿Qué raíces se lesionan, ¿no? Al momento del parto? La C5, C6, C7, C8 y T1. Estas raíces que salen de estas vértebras cervicales y de la primera torácica, cuando pasan por la axila, ese es el plexo braquial, se pueden fracturar, ¿no? Se pueden elongar ante los movimientos que podemos hacer al momento del parto, sea de los brazos o sea del tronco, y se pueden lesionar. Y eso hace que tengan determinado tipo de manifestaciones clínicas, como vamos a ver. Entonces, ¿qué riesgos? ¿Quiénes tienen este riesgo de hacer parálisis del plexo braquial? De las causas obstétricas tenemos las distocias de hombros, por lo tanto ahí estamos con los macrosómicos, ¿no? La inducción de trabajo de parto, porque a veces es muy rápido, o trabajos de parto prolongado, que mucho tiempo puede estar el hombro ahí en el canal de parto. La posición occipito posterior persistente, ¿no? Dentro de la primiparidad también, la obesidad de la materna, la diabetes, porque están relacionados con recién nacidos grandes.
o que hay alteración también de la pelvis, ¿no? Que la pelvis sea androide o promontorios preeminentes, ¿no? Todos estos son causas de, hay que estar buscando el plexo. Hay dos tipos, ¿sí? Tenemos la parálisis de Herb-Duchenne y la parálisis de problemas, de Jering-Klumke. ¿Cuál es más frecuente? Nivel de, más frecuente es esta, 1 a 2 por cada 1000 recién nacidos a término. Y la de Jering-Klumke es menos frecuente, ¿no? También está a la altura de las raíces raquídeas comprometidas, ¿no? En la Herb-Duchenne tenemos la C5 y la C6, y en la de Klumke C7, C8 y T1. En el 5% de todos puede haber compromiso también del diafragma y puede producir parálisis diafragmática, ¿no? Los que están lesionados más con T1 pueden tener un síndrome de Horner, ¿no? En las cuales hay una topsis palpebral, es como que el ojo está más caído, no pueden abrir un ojito, o sea, es como que está un poco caído el párpado, nada más, ¿no? Y tienen miosis persistente de ese ojo. Hombro caído, codo extendido, brazo en aducción y rotación interna. Fíjense acá, en este. Como está, ¿sí? Hombro caído, codo extendido, brazo en aducción, quiere decir hacia adentro, rotado hacia adentro, ¿no? Y fíjense cómo está la mano. Por eso a veces le dicen esto, por lo que está la muñeca flexionada, dice mano de criado, mano de becero, ¿no? En las cuales como recibe la propina, ¿no? Un mesero. Otra característica es de que el reflejo de prensión está intacto. Si ustedes le ponen el dedito entre la palma de la mano, hay reflejo de prensión. Quiere decir que los movimientos digitales en la de Herb-Duchenne están presentes, ¿no? Está intacto, no hay problema. El reflejo porque va a ser como si fuera el otro, no lo puede. Entonces están en esta posición, ¿sí? En cambio, como la de Klumke, en las cuales hay una parálisis de todo, ¿no? De la mano, de los flexores de la muñeca, ¿no? Del antebrazo, de la supinación. Y la característica es esto. Estos dedos en garra, ¿no? Fíjense cómo están acá, fíjense cómo están acá los deditos. Los reflejos bicipital y radial, a diferencia del Duchenne, están presentes, pero no hay reflejo de prensión. Quiere decir que no hay movimientos digitales, ¿no? ¿Cuál es de mejor pronóstico? Este, que este. ¿Qué hacer? Primero, como hay una fractura de estos nervios, ¿no? Se interrumpe el influjo nervioso. Y hay que reposar esos nervios para que se vuelvan a mielinizar. Entonces, un reposo de nervios y músculos, por lo menos durante la primera semana, ¿no? ¿Cómo inmovilizarlo? Con el brazo en abducción, como un cabrestrillo, ¿no? Pero en rotación externa, significa con la mano, ustedes pónganse la mano en 90 grados, pero abduzcan el antebrazo. Pónganlo, ¿sí? Antebrazo con el brazo en 90 grados y giren la palma hacia arriba, palma hacia arriba, como mirando hacia su cara, ¿no? Y esa es la forma de fijarlo ahí, ¿no? Los movimientos ya de fisioterapia se hacen una vez resuelto el edema, esa lesión a nivel del nervio, ¿no? Generalmente después de la semana de vida, y hay que referirlo para el médico rehabilitador. También hay parálisis faciales, ¿no?
acordémonos un poco de anatomía, el nervio facial sale por el agujero estilomastoideo en cada lado de la cara. Y este nervio se puede lesionar al momento por comprensión en el canal del parto o a veces cuando se usa forceps. Por eso ya no se debe usar forceps tampoco, ¿no? Pero sí mucho tiempo está sometido a presión por el promontorio materno o en el expulsivo prolongado, pues puede producir esto, ¿no? La presión por forceps, la compresión prolongada de la cabeza contra el sacro, puede estar asociado a hemorragias intracraneales o puede también ocurrir en forma espontánea. Entonces, esto es lo que ustedes van a ver, ¿no? Puede haber, como en este caso, evidencia de un trauma facial mediante una equimosis, pero puede que no, ¿no? El compromiso es de toda la hemicara y hay dos tipos de lesión de parálisis facial, ¿no? En la lesión periférica, toda la cara está comprometida, si se dan cuenta, fíjense. No puede cerrar el ojo, ¿sí? Hay una parálisis del orbicular del párpado. Fíjense acá hacia dónde se desvía la boca, hacia el lado sano, ¿sí? Hacia el lado sano se desvía. Tiene el lado caído hacia el lado sano y este está hacia arriba, igual en la figura de abajo, ¿no? Se desvía, mira, el lado sano está caído, ¿no? Porque hace esa función, ese es el lado sano. Y este es el ojo cerradito. Fíjense en el lado de la parálisis facial, ¿no? Y este está hacia arriba, ¿no? La lesión periférica entonces es en toda la hemicara, o sea, compromete la frente y el párpado. Y la lesión central, no hay evidencia de lesión traumática, muchas veces porque la lesión es central, a nivel del sistema nervioso central. Solamente lo van a ver en la parte de abajo, ¿no? En la parte de los pliegues nasogenianos o en la boca, igual. ¿Cuál es el lado de la lesión acá? En lesión central, este lado, ¿no es cierto? Acuérdense que se cae el lado sano, igual en este. El lado paralizado es este, ¿sí? El desvío de la boca siempre se da hacia el lado sano y ese cae, es como que está llorando, pero este se va hacia arriba. Pero fíjense que en este tipo de parálisis sí cierran los dos ojos. ¿Ok? Los dos ojos no hay compromiso de la gama oftálmica del facial. Entonces, no se confundan, no crean que por ser central compromete toda la hemicara. No, el central más bien solamente compromete, sí, la mitad de la cara, pero menos ojos y frente. Incluso las arruguitas en la frente las puede tener, normal, ¿no? Es como que la central es parcial, así, ténganlo en cuenta eso. Y la periférica es total, ¿eh? ¿Qué hay que hacer en el caso de las periféricas en las cuales no pueden cerrar el ojo? Ahí hay que ocluir, ¿no es cierto?, el ojo del lado afectado, porque si no, no va a parpadear y no va a lubricar el ojo. Entonces ahí tenemos que estar administrando gotas de metilcelulosa, ¿no? Cada 4 horas tenemos que estar poniendo y ocluir ese ojo, ¿no? Si no hay mejoría, ya consultamos con neurología para ver si hay algún otro tipo de lesiones también o hemorragias a nivel cerebral, ¿no? La mayoría curan en 2 a 4 meses, ¿no? Solamente haciendo esto. Este es el tratamiento que se hace, no otro tipo de tratamiento. Solamente hay que hacer el seguimiento, ¿no? Tiene buen pronóstico, ¿no? Otra lesión al momento del parto es el hematoma del esternocleidomastoideo.
Siempre palpamos nosotros el cuello, ¿no? Cosa que a veces también palpamos la clavícula y siempre el cuello, a ver, buscando tumoraciones, ¿no? Las tumoraciones pueden ser laterales a nivel del cuello o centrales, ¿no? En la línea media. A veces en la línea media podemos encontrar un quiste de tirogloso ahí, ¿no? Pero que eso ya es una malformación embriológica. En este caso, puede haber una ruptura en el tercio medio del esternocleidomastoideo. La función del esternocleidomastoideo, ¿cuál es? El rotar la cabeza, ¿no? El girar izquierda-derecha, depende de qué esternocleidomastoideo está contrayéndose, ¿no? Y si son los dos, pues hace la flexión, ¿no? de la cabeza. Y este músculo se lesiona, ¿no? Y va a estar, y a veces vamos a tocar esta tumoración, que es como una aceitunita, ¿no? Que es una consistencia media leñosa, ¿no? Es como cuando tenemos bueno, para los que han jugado, para los que juegan fútbol y que se han lesionado alguna vez, tienen contracciones musculares. Cuando hay ruptura muscular, el músculo automáticamente se contrae, ¿no? Para tratar de cohibir la hemorragia. Es lo mismo que ocurre esto. Se lesionó acá algunas, se rompieron algunas fibras del esterno y lo que hace todo el esterno, todo el músculo se contrae, ¿no? Y se acorta, ¿no es cierto? Se va a cortar este músculo. Y la cabeza va a girar hacia ese lado, lógicamente, ¿no? Factores de riesgo, los podálicos y los macrosómicos, sobre todo hay que estar buscando esta lesión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Esta masita, que es más o menos 1 a 2 centímetros, por eso le decía, como una aceitunita pequeña, en el tercio medio del músculo, y la cabeza la vamos a tener inclinada hacia ese lado, ¿no? Hacia el músculo contracturado, ¿no? Y el mentón mira hacia el otro lado, ¿no? Hacia el lado sano, ¿no? Como esto dura, a veces demora en solucionarse porque necesita mucha fisioterapia, puede condicionar una falta de desarrollo de la región maxilar a las cuales está ahí contracturada, ¿no? Produciendo una asimetría de cara. Es como cuando el niño está pues mucho tiempo en una posición. Hay a veces en el examen físico vamos a encontrar que una cara está menos desarrollada que la otra, porque en un oligohidramnios hace que el niño esté sometido a mayores compresiones uterinas. Entonces acá lo que hay que hacer es fisioterapia, ¿no? En escasos casos en los cuales no se pueda devolver la función del músculo, pues se puede hacer cirugía, ¿no? Pronóstico favorable en el 90% de los casos. La fractura de clavícula, que también hemos visto en las prácticas, ¿no? Al menos en mi grupo creo que lo han visto 2 grupos. 1 a 3% más o menos ocurre, igual, tercio medio. Factores de riesgo, distocia de hombros, desproporción cefalopélvica. Pero la fractura de clavícula, según recién nacido, tiene características especiales, ¿no? Porque el huesito no es como la de un adulto. Por eso se le llama a veces fracturas en tallo verde. Es como cuando ustedes tratan de romper una rama verde y se rompe por un lado y por el otro lado no. Algo así puede suceder en un recién nacido. ¿Okay? Y quedan membranitas ahí pegadas todavía, ¿no? ¿Qué va a haber? Menor movilidad de ese lado, de ese miembro superior afectado, de un moro asimétrico. Al momento del examen, cuando ustedes ponen el dedito sobre esto para ver la superficie, ¿no? Pueden encontrar una crepitación, un dolor, y el niño salta, llora, ¿no? Y en una radiografía, pues podemos encontrar esta lesión, ¿no? ¿Qué hacían antes? Antes se hacía lo que llamábamos vendaje en 8, que recién nacidos no es necesario hacerlo,
tiene una cura espontánea, ¿no? Solamente lo que hay que tener cuidado es en la movilización del bebé. Acá se va a formar un callo óseo, ¿no? En 1 o 2 semanas ya está el callo óseo acá. Entonces, como una bola. Muchas veces no nos hemos dado cuenta al momento de nacimiento y en el control postnatalia del bebé, le encontramos esa bolita ahí, o a veces la mamá nos dice, tiene como un tumorcito en el lado de ahí del hombrito, dice. Entonces hay que explicarles que eso es el callo óseo, que en unos meses va a formarse igual, no es que ese callo óseo se queda, ¿no? Otra vez se remodela la clavícula y queda de lo más normal. Solamente hay que hacer un seguimiento, ¿no?, de cómo va el bebé. Entonces, esto ocurre en el tercio medio del hueso, en el caso de fracturas de húmero, igual tercio superior del hueso. Se da en casos de retención de hombros y extensión de brazos. También lo hemos visto, yo lo he visto más en casos de cesáreas, ¿no? Porque muchas veces está en mala posición y lo que hace el cirujano es hacer la versión, como les digo, ¿no? Versión interna, girar al bebé. Y en eso de girar, pues puede producirse este tipo de fracturas de húmero. En la unión, más o menos, ¿no?, del tercio superior del hueso. ¿Qué hay que hacer? Hay que inmovilizar nomás, ¿no? Darle algo para el dolor, porque si duele, no va a haber reflejo de Moro, va a haber una deformación del brazo al momento de que ustedes estén recepcionando al bebé, ¿no? Lo mismo me ha sucedido con fémur, que después vamos a ver, igual. La inmovilización del miembro lesionado se puede hacer con una ferulita y eso se consolida en 2 a 4 semanas. En realidad en los bebés es rápido la consolidación que vamos a tener y tiene buen pronóstico, ¿no? Igual la de fémur, ¿no? También hemos recepcionado a veces en parto normal o a veces en parto cesárea, que es donde más he recepcionado niños con fractura de fémur. De repente me lo han dado, lo he puesto en la mesa de atención de recién nacido y uno de ellos, el fémur se me iba para el otro lado, ¿no? Entonces uno dice, ya hay que decirle al cirujano por si acaso, oye, mira lo que me estás entregando, ¿no? Porque no vaya a ser que yo al momento me echen la culpa al momento de reanimar o de atender a ese niño que yo le he hecho la fractura, ¿no? Entonces siempre hay que hacer notar que hay una fractura, ¿no? Porque ese miembro pues, se va de un lado para el otro. Y eso se da principalmente, como les digo, por maniobras bruscas durante la cesárea, ¿no? Igual al momento de la extracción. Hay una deformidad que vamos a tener, hay una ausencia en movimiento, hay dolor a la palpación. Y a veces ya el ginecólogo se da cuenta, ¿no? Porque al momento de girar siente el chasquido, ¿no? Es que ¡crac! Ya sintió, ya se fracturó. ¿Cuál es el tratamiento? Igual, hace muchos años lo que se hacía era tracción, ¿no? Como en un adulto. Se traccionaba el miembro para que no quede, pues, en forma de cruzada, digamos, ¿no? Pero en niños no tenemos eso. Lo que sí hay que inmovilizarlo, que esté más o menos recto, pero no tenemos que traccionar nada. No es porque esto se va a hacer su callo igual ahí. De momento puede quedar un miembro más corto, pero este hueso va a crecer. Esa es otra de las ventajas, ¿no? Va a crecer tan igual como el otro. Crece. Y va a ser de la misma dimensión del otro. Entonces, lo único que hay que hacer es inmovilizar, ¿no? ¿Ok? Y después, a veces incluso yo he visto niños que en la radiografía de control han quedado angulados el fémur, ¿no? Un poco como que chuequitos. Y después se ha formado el hueso en la parte interna del angulado y después
se ha reabsorbido y después de unos meses le hemos visto el fémur recto, normal y en la misma dimensión que el otro. Esa tracción que hacíamos antes, pues ya no la estamos haciendo, ¿no? Una de las fracturas más graves será la de columna, ¿no? Esta fractura de columna se puede dar en partos podálicos, porque se dobla pues, la columna en la tensión de un parto podálico porque se va hacia el abdomen de la mamá, se dobla, ¿no? O en casos de rotación con forceps también, ¿no? O en desproporciones cefalopélvicas también puede haber en esas distocias de hombros. Va a depender, el pronóstico depende mucho de la altura de la fractura de columna. Mientras más alta, pues es más grave, porque eso puede llegar incluso a lesionar las vértebras cervicales y ahí sí va a haber como una tetraplegia, ¿no? Con hiporreflexia, dificultad respiratoria, porque no va a haber los muchos accesorios de la respiración, de repente hay que intubar, hay que ventilar a ese bebé, ¿no? La mayor parte a veces que tienen las lesiones cervicales, sobre todo altas, pues fallecen al momento del nacimiento. Entonces lo que hay que evitar son partos, hiperextender mucho el cuello en los partos, sobre todo de nalgas, ¿no? Como les digo, a veces ya uno escucha que hay un chasquido o algo que se rompió, ¿no? Y eso significa que puede hacer una lesión grave. El bebé está flácido, puede estar alerta porque la parte central pues no hay compromiso, pero sí la parte periférica, ¿no? No hay función motora, es como que si estuviera tetrapléjico o parapléjico, dependiendo, como les digo, de la altura, si es baja o es alta, ¿no? Por último, también puede haber traumatismos viscerales, ¿no? Poco frecuente buscan en el momento del parto. Generalmente son post-reanimación, ¿no? Por maniobras inadecuadas de reanimación o por maniobras muy enérgicas al momento de reanimar. Entonces ahí podemos romper, por ejemplo, una costillita y esa costillita puede lesionar el hígado, ¿no? Como en este caso de este bebé, y le produce pues, una hemorragia hepática en las cuales es difícil a veces de sospechar o controlar, pero hay que sospecharlo, ¿no? Hay que darle transfusiones y hasta llamar al cirujano para si es que puede poner algún apósito y sellar esto la hemorragia, ¿no? Esto es de emergencia, ¿no? El niño se muere de shock, ¿no? También hay hemorragias de las glándulas suprarrenales. Generalmente se da en partos de nalgas, partos vaginales, suele verse en macrosómicos también. 90% son unilaterales y se manifiesta por aparición de una masa en fosa nasal, pero eso no es fácil de diagnosticar. Yo sí tuve un caso que les cuento de un niño que hacía anemia y nosotros le transfundíamos y otra vez hacía anemia y otra vez le transfundimos y el niño estaba ya histérico. ¿Por qué? No lo sabíamos en ese momento, pero nosotros pensábamos que era por hemólisis, pero por subgrupos u otras cosas, pero sí era por hemólisis, pero por una hemorragia enclaustrada. ¿Qué es lo que pasaba? Había una hemorragia retroperitoneal, ¿no? En las glándulas suprarrenales. ¿Y cómo lo identificamos después de 3, 4 transfusiones? Mediante una ecografía, ¿no? Y ahí recién pues salió y después le hicimos una tomografía y salió que había una masa, ¿no? Como de hemorragia retroperitoneal, ¿no? En la zona de la glándula suprarrenal. Y eso es un niño, ¿no? El vaso es menos frecuente, es más raro que haya una ruptura de vaso. También puede aparecer en partos traumáticos en niños que tengan una esplenomegalia, va a producir también un shock hipovolémico, necesita
transfusiones de sangre. Muchas veces, a veces es recomendable extirpar el vaso porque no va a parar, no hay forma de operar un vaso que esté sangrando, ¿no? Muy bien, y la segunda parte les quería hablar un poco sobre signos de alarma del recién nacido. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuándo lo vemos esto? En todo momento. Sea en niños que están en alojamiento conjunto, voy hablando de niños que han nacido bien, pero que en las 24 a 48 horas de observación que los tenemos con su mamá, pues pueden presentar algunos signos de alarma que nos van a hacer pensar que ese niño no se está adaptando bien. Pero también en los niños que los tenemos en observación por algún motivo de riesgo, sea prematuros, asfixiados, algunos niños de bajo peso, RCIUs, macrosómicos, ¿no? Tenemos que estar al tanto de qué signos pueden estar presentando que nos pueden indicar algún problema que está iniciando. Dentro de estos, tenemos que ver que todo el personal de salud tiene que estar preparado para que pueda identificar estos signos. Porque en alojamiento y en hospitalización, las que mayormente están en contacto con los niños son las licenciadas, ¿no es cierto? O el personal técnico. Y muchas veces ellos nos dicen, doctor, mira, este niño no lo veo bien. Y solamente te dicen eso. A este niño no lo veo bien. O no luce bien. Ese entre comillas, no luce bien. Pero no te dicen nada más, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque ellos lo vieron en la mañana y después a mediodía pues lo ven diferente. Entonces eso ya se nos pone los pelos de punta, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué hay? Puede ser indicio de alguna patología, que las licenciadas no pueden llegar de repente a hacer el diagnóstico, pero sí ya te están dando indicios, ¿no? De reconocimientos de algún signo de alarma. Entonces, esto engloba una serie de posibilidades. Cada signo nos puede englobar una serie de posibilidades diagnósticas. Y tengo todo esto, ¿no? que podemos identificar. Niños deshidratados, niños con fiebre, niños con vómito, y solamente que tengan vómito. Ahora, puede ser diagnóstico diferencial, pero vamos a tener que hacer para cada uno de estos, ¿no? Que tengan distrés respiratorio, que tengan un ombligo rojo, que estén irritables, inapetentes, o sea, que estén un poco con succión débil, ¿no? Que se pongan amarillos, ¿no? Que están letárgicos, que tengan un problema en piel, que estén muy colorados también, ¿no? Que tengan lesiones de tipo pústulas, que estén pálidos, ¿no? Que se bajen mucho de peso, que tengan en ojos o que convulsionen, ¿no? Es un síntoma que puede aparecer ahí por convulsión y puede ser también por múltiples causas. Entonces, una de las que más vemos es el síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Está con dificultad respiratoria, pero no estamos haciendo un diagnóstico etiológico, solamente es un diagnóstico sindrómico, ¿no? Cuando vemos a un niño en los cuales hay mayor trabajo respiratorio, en las cuales puede haber taquifnia, cierto, pero puede ir acompañado también de otros signos como tiraje, retracción, cianosis, quejido, ¿no? Que pueden tener. Si bien es cierto, el síndrome de dificultad respiratoria es más frecuente en prematuros, porque lo asociamos mucho a enfermedad de membrana hialina, pero también puede ser por otras causas, ¿no? No necesariamente de tipo respiratorio, puede ser de tipo cardiovascular o de otro tipo, que no sea ni respiratorio ni cardiovascular, como una hipotermia, como una hipoglicemia, como una policitemia. Entonces, lo que tenemos que ver es si hay aumento de la frecuencia respiratoria o hay taquipnia o bradipnia, ¿no?
con incremento del esfuerzo respiratorio. Si hay cese de respiración, acá ya estamos hablando de apnea neonatal, que es una diferencia de apnea al nacer. Apnea neonatal es el cese de las respiraciones por más de 20 segundos, con bradicardia, ¿no? ¿En quiénes? En un niño ya que estaba respirando, ¿no? Y que deja de respirar. Eso es apnea neonatal, que es diferente a lo que hemos hablado en asfixia perinatal, ¿no? Puede haber cianosis, hipotensión, palidez, ¿no? Por la disminución de la perfusión periférica, taquicárdica, respiraciones periódicas, quejido, alteraciones de los gases arteriales. Y como les digo, si ven a un niño con distrés respiratorio, pues hagamos el diagnóstico diferencial. No todo lo que dificulta respirar es respiratorio. Sí, pues puede ser una membrana hialina. Pero ¿en quién pensaré que es membrana hialina? En un prematuro. ¿Puede ser taquipnea transitoria? Sí, pues puede ser esas taquipnias transitorias que me duran de 1 a 3 días de dificultad, pero eso será en niños no tanto prematuros, sino más de término, ¿no? O nacidos por cesárea, en las cuales no han sido sometidos a trabajo de parto y no han eliminado bien su líquido pulmonar. Puede ser por una neumonía, pero pues, tiene que haber pues, algún dato, ¿no? De repente que ha tenido contacto en su casa con alguien que ha estado con un proceso respiratorio. Una aspiración meconial, sí, pero tiene que haber antecedente de que el líquido ha estado meconiado. O neumotórax. En este caso puede ser neumotórax. En caso de posreanimación, con ventilación a presión positiva, aunque hay también neumotórax de tipo espontáneo. De origen metabólico, como les dije, una hipoglicemia, una hipocalcemia, una sepsis, una acidosis, una hipotermia pueden producir signos de dificultad respiratoria. Una hemorragia intracraneana, ¿no? Cardiopatías congénitas. Casi la mayoría de cardiopatías congénitas cursan con dificultad respiratoria. Anemia, policitemia, ¿no? Porque en policitemia hay cierto grado de hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer el enfoque, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros estamos pensando. Siempre tenemos que tener ese criterio, esa disquisición clínica para hacer el diagnóstico diferencial. Ver desde los antecedentes perinatales, ¿no? Una muy buena anamnesis perinatal, ¿de acuerdo? Lo que preguntábamos, ¿no? Y un buen examen físico. Y una radiografía, pues, es básico para un síndrome de estrés respiratorio, teniendo en cuenta si sospechan de problemas respiratorios o cardíacos. Ahí les sirve la radiología, evidente, y nosotros, pues, casi no. Aunque hay casos como en sepsis que está asociado a neumonías, ¿no es cierto? Se sospechan neumonías igual. ¿Qué hacer? Siempre un manejo general, ¿no? El manejo específico es de acuerdo pues, a cada patología. Pero el manejo general para todo niño con distrés respiratorio. Primero, mantener al neonato normotérmico, ¿no? La temperatura axilar entre 36,5 a 37,5. Un monitoreo de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial, temperatura. Por ahí un laboratorio básico con una glicemia, un hemograma, hematocrito, gasometría si es que se tuviera en el centro de salud. Una radiografía de tórax, y si hay dificultad respiratoria que condiciona que ese niño pues no pueda lactar, le van a tener que poner en NPO y ponerle una solución parenteral, que es la que estábamos ya haciendo bastante en la práctica, ¿no? Si es necesario poner un cateterismo umbilical, o si hay alguien que lo pueda poner en forma periférica, pues tenemos que tener un acceso para la vía parenteral. Oxígeno, ¿sí? Y eso hay que ver cómo le vamos a poner el oxígeno. El oxígeno lo podemos poner a flujo, sea por cánula, sea por máscara, sea por halo
o casquito cefálico, o también por un CPAP, ¿no? Que es lo que me pueden, un CPAP artesanal, ¿no? Que es lo que me pueden manejar en el centro de salud. Ventilación mecánica ya es otro estadio que para eso me lo van a tener que referir. Y el manejo específico puede. ¿Por qué está? ¿No? Está hipotérmico, denle calor. ¿No? Está con una neumonía, denle antibióticos. ¿No? Está con una membrana de harina, pues denle surfactante, de repente ventilación por ventilación mecánica. ¿No? Tiene una cardiopatía, pues a ver, tienen que referirlo, oxígeno y una ecocardio para que nos digan cuál es el problema. ¿No? Como signo, cianosis, solamente cianosis. Vean, ustedes ven un niño cianótico y también puede ser múltiples las causas. ¿No? Es usual que nosotros tengamos una cianosis periférica o acrocianosis como adaptación al momento del parto, ¿no? Pero si hablamos de cianosis central, en las cuales ya no solamente son los manditos, las pies y alrededor de la boca, que es acrocianosis, sino que ya están las mucosas, como en este caso, piel y mucosas cianóticas moradas, ¿no? Esa coloración morado que tenemos, significa que ya no hay un buen intercambio de oxígeno a nivel pulmonar, ¿no? ¿Cuándo aparece la cianosis? Cuando la hemoglobina reducida es mayor al 5%. ¿No? Puede ser de origen pulmonar o también puede ser de origen cardíaco. Cialorrea. ¿Qué significa cialorrea? Como un saliveo excesivo, ¿no? Por la boca. ¿Saben cuánto de saliva ustedes producen en un día? ¿Sí? ¿Tienen idea? 1,5 litros en 24 horas. Un adulto estaba hablando, nosotros, ¿no? Producimos 1,5 litros de secreción salival. ¿Qué estamos haciendo con la saliva? Pues el recién nacido no va a producir tanto, pero sus 100, 150 o 200 mililitros que pueda producir, que también lo va ingiriendo. Si no hay un paso hacia el estómago, va a haber un babeo excesivo. Entonces, en ese caso, todo lo que tenemos que descartar es una atresia de esófago. ¿No? ¿Sí? Descartemos una atresia de esófago. Pero para eso averigüemos si hay antecedente polidramnios. ¿No? Teniendo en cuenta que el volumen de líquido amniótico normal es de 600 a 1200 cc. Sí, pues a veces nos informa, hoy esto está con más de 2 kilos, más de 2 litros o 3 litros, ¿no? De líquido amniótico. Y ahí nos tenemos que hacer el descarte. No toda polidramnios es atresia de esófago. Hay otras causas de polidramnios. ¿Sí? Puede ser atresia de esófago o atresia duodenal también. Polidramnios. Hay también en anencefalia polidramnios, ¿no? Hay en hernia diafragmática polidramnios. Entonces, ver cuál. Pero la cialorrea es básicamente por atresia de esófago. Porque cuando la obstrucción es más bajo, no hay cialorrea, ya puede haber vómitos más bien, ¿no? En ese caso, porque ya viene el contenido de la cavidad estomacal. ¿Sí? Vómitos. Este es algo frecuente, ¿no? Esto está, vómito de recién nacido, tiene su código en el 610. Vómitos de recién nacido. Muchos niños vomitan normalmente, pero no seguido, de tiempo en tiempo. Hay que diferenciar entre lo que es vómito, que va precedido generalmente de un reflejo nauseoso como este bebé, ¿no? O sea, intenta hacer como que va a vomitar, va precedido de náuseas y de contracción corporal, ¿no? O sea, se contrae el abdomen, ¿no? Para vomitar. De la regurgitación, que solamente después de tomar, pues el bebé bota como una cucharada de leche, ¿no? Y después está de lo más normal. La regurgitación viene contenido esofágico, ¿sí? Y el vómito es contenido estomacal y es más abundante.
Y hay que ver qué características tiene ese vómito, ¿no? ¿Es un vómito lácteo nomás o es un vómito bilioso, por ejemplo, o fecaloideo? Y tenemos que diferenciar si es vómito, ¿por qué es? De repente solamente es un trastorno metabólico, también vomitan. De repente es una policitemia, también vomitan. O una sepsis, también vomitan. O puede ser una malformación, sobre todo si es precoz, en las 2 primeras horas. Eso indica obstrucción alta, ¿no? Por ahí una atresia duodenal, ¿no? Por lo tanto, no hay pase hacia los intestinos. ¿Qué es lo que mirarán ustedes? Solamente una distensión epigástrica nada más, ¿no? En las cuales todo el abdomen está distendido. Y ahí puede haber una obstrucción a nivel ilial o a nivel yeyunal o a nivel colónico, de una obstrucción baja. Sobre todo, para que todo el abdomen se distienda, tiene que haber una obstrucción en las últimas porciones del intestino. O puede haber una malformación anorrectal y se ve este tipo de... En este caso, los vómitos no son tan precoces como en la obstrucción alta. Los vómitos son más tardíos, porque para que se instaure, pues todavía va a demorar unas horas, ¿no? O 24 horas a veces. El problema es que esta distensión va a comprimir el tórax, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque va a subir el diafragma y ese pulmoncito no se va a expandir bien y comienza también con dificultad respiratoria. Se dibujan las asas intestinales, ¿no? Y hay pues dificultad respiratoria, polipnias, ¿no? La falta de eliminación de meconio como signo de alarma. ¿Cuánto tiempo le esperamos? Casi un 99% hace 98-99% hace de meconio en las primeras 24 horas de vida, ¿no? Pero el hecho de que no elimine meconio, a veces después de las 24, mírenlo y fíjense si está asociado a un abdomen distendido. Porque a veces hay un síndrome que se llama síndrome de meconio espeso, ¿no? O sea, en las cuales hay asociado muchas veces a fibrosis quística. Y el meconio es tan espeso que no elimina, ¿no? Y no hay obstrucción, sencillamente hay una obstrucción, pero por el meconio que no elimina, ¿no? Puede haber un hilio meconial en ese caso, ¿no? Bueno, en el otro es que sí, pero una radiografía nos va a hacer si pasa o no pasa aire hasta el final, ¿no? El hecho de que no orine, igual, ¿cuánto tiempo lo esperamos? La mayoría, pues vamos a tener orina incluso desde que el niño nace, porque constantemente el niño está orinando, ¿no? La cantidad de líquido amniótico está básicamente formado por la orina del bebé. Pero ¿y en quiénes sospecharé si no orina? Fíjense en el antecedente, si hubo oligohidramnios, al revés del polidramnios, ¿no? Si hay oligohidramnios, yo puedo pensar que hay alguna malformación a nivel renal. Y la vez pasada sí hemos tenido hace meses una agenesia renal bilateral. Lógicamente el bebé se ha muerto, o sea, no es compatible con la vida. Diferenciar de lo que es disuria o dolor al orinar, que muchas veces hay fimosis. O sea, si bien es cierto, yo les he dicho, todos los niños tienen una fimosis lógica, pero hay niños en los cuales tiene tan chiquito está el prepucio, tan cerrado, que a veces sale gotitas de orina y cuando orina se forma el prepucio como un globito, ¿no? Y eso es doloroso, ¿no? Entonces se identifica la real fimosis de lo que es fimosis fisiológica. Niño letárgico. Fíjese, es lo que les estaba diciendo. Entramos a la sala y la enfermera nos dice esto. Doctor, ¿sabe que este niño no lo veo bien? ¿No? No lo veo bien. Algo está muy somnoliento, no quiere lactar, hiporrefléxico, responde lento al estímulo, ¿no?
para mí, de verdad, esto es bien valioso en mi experiencia. Que me digan eso de un niño que está hospitalizado, yo digo, este se está comprometiendo. O está entrando ya, queriendo entrar en shock, ¿no? Presente este signo, como signo de alarma, presente en el 50% de niños infectados, ¿no? Es el niño que no luce bien. Ahora, siempre tenemos que ver, pero fíjense si esto es momentáneo o permanente. También un niño puede quedar letárgico después de un bañito, igual que cualquiera, ¿no? Nos bañamos y nos relajamos, ¿no? O después de la alimentación, también nosotros nos quedamos letárgicos. Por eso vienen las famosas siestas, ¿no? Porque cuando almorzamos, por ejemplo, a mediodía, sí, pues toda nuestra energía se va hacia la digestión, ¿no? A nivel intestinal y nosotros nos queda como una somnolencia. Igual sucede con el bebé después del lactar, ¿no? Y se queda dormidito. Ver esas partes, ¿no? Si este signo está asociado a otros para hacer ya sospecha de patología. Bueno, convulsiones neonatales sí ya es algo serio, ¿no? O sea, no hay forma de que esto sea por algo normal. Una convulsión neonatal es una hiperirritabilidad o respuesta del sistema nervioso central, ¿no? Y esto ocurre frecuente en niños porque fíjense la incidencia para los de alto riesgo. Por ejemplo, 16% de niños hospitalizados convulsionan. Lógicamente que la mayoría de niños hospitalizados que tenemos son prematuros. Y esto va en relación a la inmadurez neurológica de ese niño. No ha completado aún su maduración y las relaciones interneuronales, ¿no? Y sobre todo con la corteza cerebral. Un niño termina de madurar entre los 2 a 3 años, su cerebrito, ¿no? Ahí es donde más o menos está terminando de madurar. Y poco a poco sigue desarrollando hasta los 5 o 7 años. Y el prematuro con mayor riesgo, ¿no? Es mucho más inmaduro. Entonces, hay riesgos de que ese cerebrito pues convulsione porque de repente la glucosa se le bajó mucho. O en el caso que les digo, ¿no? Que los hemos sobrehidratado, lo hemos hidratado con una cerebral. O sencillamente tiene una sepsis con compromiso neurológico, una meningoencefalitis. Una encefalitis que le va a producir también una convulsión. O hemorragias intracerebrales, convulsión, ¿no? Entonces son varias las causas. Este quizás es el signo más frecuente que nosotros tratamos de identificar en alojamiento conjunto, sobre todo, ¿no? Porque es algo que puede presentarse desde las primeras horas de nacimiento. La ictericia, que es ese pigmento amarillo que ustedes ven en piel y mucosas, y en este caso en las escleras, puede aparecer en las primeras 24 horas y ese sí es un signo de alarma para nosotros, ¿no? Y es lo que me tienen que identificar. Porque es peligroso, porque si es precoz va a aumentar mucho la bilirrubina, va a pasar a nivel del sistema nervioso central, se va a impregnar los núcleos basales del cerebro, y ese niño va a hacer lo que llamamos kernicterus, encefalopatía bilirrubínica, y va a convulsionar, y va a quedar con daño permanente. Entonces, este signo para identificar como alarma es muy importante, ¿sí? Tengan en cuenta que hay ictericias patológicas, que es lo que queremos identificar en las primeras 24 horas, y diferenciarlos de las ictericias fisiológicas, generalmente que se van a dar después del segundo a tercer día, o sea, después de las 36 horas generalmente, ¿no? Vómitos con sangre. Hemos hablado sobre vómitos, pero no vómitos con sangre. En algunas veces me llamaban del hospital
porque un niño estaba vomitando sangre abundante. Entonces, ¿qué pensaba? De repente que estaba teniendo una hemorragia gástrica. Y lo más frecuente que vemos en estos niños es ingesta de sangre materna tragada en el momento del parto, ¿no? Lo que sí puede producir es una gastritis hemorrágica, ¿no? Por irritación, al igual que el meconio, eso. Pero también eso puede producir sangrado a nivel del niño, ¿no? También puede ser porque vomita sangre, por la sonda. A veces la sonda es traumática, ¿no? Y me puede lesionar la mucosa gástrica. O en casos de disminución o alteración de los factores de coagulación, y sobre todo prematuros, pues tienen que las plaquetas no funcionan bien en un prematuro, que los factores de coagulación no se producen adecuadamente, ¿no? Y que tienen fragilidad capilar también estos niños. Entonces eso hace que sean propensos a un sangrado propio, pero si es abundante, piensen primero en ingesta de sangre. ¿Cuál es la característica? El niño se le ve bien, es generalmente horas después inmediatamente después del parto, el bebé está rosadito, coloradito, no hay compromiso, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer una diferenciación entre si esa hemoglobina es fetal o del adulto. Entonces, se hace la prueba de APT, ¿no? Que diferencia la hemoglobina materna en este caso de la hemoglobina fetal en el caso de que fuera de la recién nacido, teniendo en cuenta que el recién nacido pues tiene 70-75% de hemoglobina fetal, a diferencia del adulto. También, deposiciones con sangre, hay que diferenciar. ¿Qué ocurre? Los que han ingerido sangre materna al momento del parto, puede que vomiten sangre, pero también toda la sangre que pasó al intestino comienza con abundante cantidad de sangre mezclado con el meconio, ¿no? Pero en este caso también a ese bebé se le ve muy bien, muy activo, rosado, ¿no? A diferencia, por ejemplo, que sea de su propio cuerpo, ¿no? En el caso de enterocolitis necrotizante, por ejemplo, en las cuales hay una infección a nivel intestinal, se necrosa la mucosa intestinal y comienza a sangrar, a hacer deposiciones con sangre. O que haya pólipos sangrantes, o que haya problemas de coagulación, o que haya una fragilidad capilar también, como les dije. O sea, también tenemos que hacer la diferenciación. Pero ya es un signo de alarma, ¿no? Cualquiera sea la causa. Que haya diarrea. La mayoría de las mamás se alarman cuando después de que ya elimina meconio, el niño comienza a hacer deposiciones cada vez que lacta. Por lo tanto, puede presentarse 6, 7, 8 deposiciones en 24 horas. Y esas deposiciones son amarillitas, medias líquidas, a veces medias espumosas, ¿no? Y el niño lacta y hace, lacta y hace. Entonces la mamá dice, pues está con diarrea. Esa es una pseudodiarrea o una diarrea fisiológica. Hay que explicarles a la mamá que esas pequeñas cantidades que mancha, no son abundantes, es normal. Y la leche materna pues tiene ese efecto que es el laxante, ¿no? Es la diferencia con las fórmulas, que los alimentados con fórmula generalmente tienden a estreñirse, a hacer deposiciones tipo consistencia de plastilina por ahí. Y hay que diferenciarlo de la real diarrea infecciosa, en las cuales puede haber deposiciones que cambian sus características, que pueden ser un poco mucosanguinolentas, ¿no? En las diarreas infecciosas. Palidez como signo, sencillamente lo veo un niño pálido. Hay que ver, ¿no? Por ahí hubo una hemorragia del tercer trimestre por placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, por sangrado también, y pierde sangre el bebé y nace con una palidez, ¿no? Producto de esta pérdida sanguínea. Que también nos ha ocurrido en algunas veces
que no han ligado bien el cordón y por el cordón ha perdido. O el clamp se soltó y el bebé comenzó a sangrar y los han encontrado con un charco de sangre al bebé. Entonces puede producir también este signo, ¿no? De verlo al niño pálido por la anemia aguda que pueda tener ese niño. Plétora. Fíjese, acá esta es una fotografía que yo la tomé en el Hospital Lorena hace algunos años todavía. Ya tiene bastantes añitos esta foto, que me la han pirateado, la he encontrado en varias presentaciones, pero grafica muy bien lo que es un niño pálido y un niño pletórico. ¿Sí? ¿Qué es este? Estos son gemelitos. Y estos son gemelos monocoriales, o sea, una sola placenta. ¿Qué ha habido? Transfusión, feto, fetal. Este es un feto donador y este es un feto receptor. Entonces, tengo un niño pálido y un niño pletórico. Tengo un niño anémico y tengo un niño policitémico. ¿Sí? Solamente viendo como signos. Palidez y plétora. O rubicundez, como quieran ver. ¿No? Entonces, la plétora, o como signo, como sospecha de policitemia, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta en los casos que haya una hipoxia intrauterina crónica. Entonces, todos los que tengan problemas a nivel placentario, los que han tenido RCIUs, hijos de madre diabética, muchos de los que ha habido infartos placentarios o calcificaciones placentarias, o de los que han tenido enfermedades infecciosas tipo TORCH, ¿no? Toxoplasmosis, citomegalovirus, sífilis, ¿no? Pueden tener alteraciones a nivel de la oxigenación del bebé y han tenido hipoxia crónica intrauterina, ¿no? Todos estos. Pero también, en los postérminos, lógicamente también es por el envejecimiento placentario, ¿no? Y el niño recibe poco oxígeno y produce más glóbulos rojos, y eso al momento de nacer da manifestación de que sea muy pletórico. Transfusiones placento-fetales, materno-fetales o transfusión feto-fetales, como en el caso que les está mencionando en gemelos, monocoriales, ¿no? Porque si es bicorial no es tanto el problema porque cada uno a veces tiene su propia placenta implantado en diferentes sitios a nivel uterino. Retardo en la ligadura de cordón muy extensa, por ejemplo, los partos domiciliarios, esos niños que nacieron y al niño lo tuvieron por encima del nivel de la mamá, o perdón, por debajo del nivel de la mamá, porque por gravedad va a bajar más sangre, entonces puede ser, ¿no? Nacidos en domicilio o en trayecto, que han llegado después de 15, 20 minutos al hospital, muchos de ellos todavía unidos al cordón, ¿no? Y puede condicionar, ¿no? Hasta la posición de una posición. Y por último vamos a ver lo que es fiebre baja. Yo puedo tener una temperatura alta o una temperatura baja. Tengamos en cuenta esto. Lo normal 36,5 a 37,5. Más de 37,5 y puede condicionar termia o fiebre. ¿Por qué puede ser? En el caso de deshidratación de tipo hipernatrémica por falta de aporte, ¿no? En una infección también hay fiebre. Sea una infección urinaria, sea una infección viral, sea una neumonía, una sepsis, ¿no? O iatrogénica. ¿Cómo haríamos fiebre iatrogénica? Sobreabrigando, ¿no? Y a veces nos ocurre en el hospital porque se sobrecalienta la incubadora. O no le pusieron bien el sensor, ¿no? Para que les suene la alarma. Y la hipotermia, menor de 36,5, puede ser los prematuros, sí, pues su centro de termorregulación es inmaduro, no tienen la posibilidad de poner en marcha todo su termogénesis reguladora y no
termorreguladora y no reguladora, ¿no? Infecciones, porque cuando entra en shock muchas veces ya hacen hipotermia, ¿no? Ya la, la temperatura. En hemorragias cerebrales, ¿no? Que también hemos visto. Y el medio ambiente, si el ambiente es frío, pues el bebé se me va a enfriar, ¿no? Y este es el resumen de todas las signos de alarma que ustedes me deben buscar en un niño, ¿no? ¿Sí? Muy bien, yo creo que con esto terminamos. Si tienen alguna pregunta, algún aporte, algún comentario que hacer. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Algún aporte? ¿Algo que quieren que les amplíe? Muy bien, entonces, chicos, si no hay ninguna pregunta,